Hola, soy Mario Limón y les doy la bienvenida a un momento de cordura. El tema que hoy les traigo es sobre un filósofo que ya lo conocía, pero conforme más fui leyendo sobre él, más lo fui conociendo, más me di cuenta lo mucho que me gustaba, la similitud con varias formas de pensar que yo tengo, pero también ciertas nuevas, ¿cómo poderle decir? Como introspecciones que me llevó a hacer, que espero que a más de uno de las personas que lleguen a ver esto se puedan llevar. Sin más que decir, les presento a Epicuro, el primer hippie de la historia. Cuando pensamos en un hippie, de las cosas que empiezan a llegar a nuestra mente es alguien con cabello largo, rastas, poca higiene, ropa holgada, un poco desaliñado, criticando el sistema, hablando de amor, paz, libertad y como todas las sustancias que se ha metido lo han acercado a la iluminación, y también invitándonos a romper los estereotipos, normas sociales, a no dejarnos llevar por el consumo y apreciar lo simple y a meternos sustancias. Pero quizá con las últimas oleadas de estas personas a los que yo denomino hippies blancos, whitexicans que no son conscientes de su propio privilegio y gracias a ese mismo poder adquisitivo puede permitirse propagar la idea de que el dinero no es lo más importante y pagar cantidades absurdas de dinero para sesiones espirituales, entre todas las comillas que se puede poner, en el que se toman sustancias que le permite conectar con el mundo y su yo interior, creando en ellos una falsa idea de iluminación. Que al investigar un poco del tema te das cuenta que no es algo nuevo, ya que muchos hijos de los ricos en los 70s buscaron refugio en el movimiento hippie para evitar ir a la guerra. Pero por el momento vamos a centrarnos en el otro estereotipo de hippie, el austero, que rompe paradigmas sociales y disfruta de lo simple. Siglos antes de que la contracultura setentera tomara forma y conociéramos este término, un griego ya estaba practicando esa misma forma de vida. Su nombre, como les había dicho ahorita, es Epicuro. Mientras Platón enseñaba en la academia y Aristóteles en el liceo, Epicuro fundó su propia escuela en un jardín, donde no se exigían preparaciones filosóficas ni estatus social para entrar. En este pequeño oasis cultivaban la tierra, discutían sobre la muerte, el deseo, el miedo, la verdadera naturaleza del placer. Allí se vivía con la misma filosofía que muchos siglos después inspiraría a quienes cuestionan la vida moderna. Vivir con poco, desear menos, sufrir menos y gozar más, pero con sabiduría. Este videoensayo es un viaje por las ideas de Epicuro, ese primer hippie que creyó que la filosofía debía servir para vivir mejor, no solo para pensar más. Exploremos su vida, su escuela, sus ideas sobre el placer, el dolor, la amistad, la muerte y la serenidad. Y veremos cómo su pensamiento sigue teniendo eco en el mundo actual. Por eso, partamos de lo más básico. ¿Quién fue Epicuro? Epicuro nació en Samos, una isla del mar Egeo que estaba bajo el control ateniense. Cuando Epicuro era adolescente, Alejandro Magno inició sus campañas de conquista, creando un imperio inmenso que se extendió desde Grecia hasta la India. Aunque esto trajo consigo un gran intercambio cultural, también significó el declive del ideal democrático ateniense, la pérdida de la autonomía de las polis y una creciente sensación de inestabilidad política. Pero para cuando Alejandro Magno murió en el 323 antes de la era común, se desató una lucha por el control de su vasto imperio. Esto dio inicio a los conflictos entre las ciudades griegas y el poder macedonio, especialmente en Atenas, donde surgió un fuerte movimiento anti-macedonio. Con este contexto, los atenienses fueron expulsados de Samos por los nuevos gobernantes pro-macedonios, lo que obligó a Epicuro y a su familia a exiliarse y regresar a Atenas. Epicuro tenía unos 18 años y este evento marcó profundamente su visión del mundo. Experimentó de primera mano la inestabilidad política, la pérdida de hogar y la vulnerabilidad del ciudadano común ante los intereses del poder. El experimentar este exilio contribuyó a desarrollar su forma de pensar no orientada a la participación política, sino al retiro y la vida interior. En lugar de proponer cambiar al mundo,
Él se concentró en cómo vivir dentro de uno mismo en paz, incluso si el mundo externo está en llamas. A diferencia de las otras escuelas filosóficas de su tiempo, Epicuro abrió las puertas de su jardín a esclavos, mujeres, extranjeros, algo radical para esa época, pues creía que todos podían pensar y más aún que todos podían vivir bien. Los que lo consideraban un enemigo, especialmente los estoicos en esa época y algunos cristianos posteriormente, lo caricaturizaron como un glotón hedonista, alguien que solo buscaba el placer físico, pero era falso, una caricatura nacida de la versión de lo que él enseñaba. Epicuro fue un filósofo austero que comía pan, aceitunas y queso cuando había suerte. Decía que el placer no está en la abundancia, sino en el no necesitar más de lo necesario. Un segundo punto muy importante en la vida de Epicuro, además de su temprano exilio, fue las enfermedades que lo aquejaron toda su vida. Epicuro sufrió durante gran parte de su vida de dolencias físicas crónicas, especialmente problemas intestinales, renales y gástricos. Las fuentes más antiguas, como Diógenes Laercio, mencionan que incluso en sus últimos años padeció de cálculos renales, piedras en los riñones, una condición sumamente dolorosa para la medicina antigua, sin analgésicos ni tratamiento quirúrgico efectivo. Pero la enfermedad de Epicuro no lo llevó al pesimismo, sino a una filosofía de resistencia tranquila. Frente al dolor, cultivó una forma de placer que no depende del cuerpo, sino del alma o la mente lúcida. Su ejemplo encarna una enseñanza fundamental, que el bienestar no se basa en la ausencia total del dolor, sino en cómo lo afronto. Ahora vamos a empezar a hablar sobre su escuela, el jardín. El jardín era una casa sencilla en las afueras de Atenas, con un terreno donde había un pequeño jardín y un huerto. Epicuro lo compró alrededor del año 306 antes de la era común, cuando él tenía alrededor de unos 35 años. A diferencia de las escuelas filosóficas tradicionales, como la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, que están en espacios públicos, que eran monumentales y llenas de lujos, el jardín estaba alejado del bullicio de la ciudad, en un entorno más íntimo, natural y cotidiano. El nombre era algo muy literal. Era literalmente un jardín con árboles, huertos y vegetación donde Epicuro y sus discípulos vivían, trabajaban la tierra, comían juntos y practicaban la filosofía en comunidad. No habían grandes salones ni esculturas. Era un lugar de vida sencilla y compartida. Lo más revolucionario del jardín no era su lugar, sino quienes podían entrar, porque a diferencia del elitismo académico de otras escuelas, en el jardín, como les había dicho, se aceptaban mujeres, esclavos, extranjeros y personas sin formación previa. Lo importante no era tu linaje, sino tu disposición a filosofar y buscar la tranquilidad. Este modelo rompía con la jerarquía patriarcal y clasista de Atenas del siglo IV antes de la era común, y por eso fue muy criticada. Para muchos el jardín era sospechoso e incluso escandaloso, pero para Epicuro era un espacio de amistad filosófica, igualdad y libertad interior. Algo curioso es que todas las mentiras que se decían de ellos eran un reflejo de lo que se vivía en la academia o el liceo, que tenían banquetes, que invitaban a la gula, como los de Platón, que tenían orgías desmedidas, como las de Platón, y que también tenían borracheras destructivas, como las de Platón. Por eso les digo, muchas de esas críticas parecían más un reflejo de lo que se vivía en esas escuelas o con esas otras corrientes de pensamiento para intentar manchar o desvirtuar todas las enseñanzas que se vivían ahí, ya que conforme vayamos avanzando van a entender que fibra o se le fue picando tanto a los estoicos como a los cristianos, que prefirieron dejar todo esto en el olvido y que nadie pudiera recordar las palabras de Epicuro. Pero dejemos en paz a Platón y Aristóteles y volvamos con quien nos concierne, que es Epicuro. El jardín funcionaba también como un retiro del mundo político, que Epicuro consideraba fuente de angustia y deseo insaciable.
Allí no se hablaba de política ni se fomentaban visiones públicas. Se cultivaba el diálogo, el pensamiento tranquilo, la reflexión sobre la muerte, el deseo y la serenidad. Esto no era una evasión cobarde, sino una forma de resistencia. Epicuro creía que la vida buena no se alcanza conquistando el mundo, sino liberándose de sus cadenas internas. Cuando Epicuro decide fundar el jardín, no solo está creando una escuela filosófica, está proponiendo una manera distinta de habitar el mundo, en una Atenas que aún conservaba el eco del ideal democrático, que aunque ya bajo el control macedonio, se esperaba del ciudadano virtuoso una participación activa en la vida pública, en los asuntos de la ciudad, en el ágora. La virtud estaba ligada a lo político. Rechazar eso, como hizo Epicuro con su famoso lema vive oculto, era para muchos equivalente a retirarse del deber, ser apático o incluso cobarde. Sin embargo, su filosofía no era una fuga irresponsable, sino una crítica radical a la maquinaria del poder, al deseo de fama, de reconocimiento, de control. Epicuro entendía que la participación en la política en tiempos convulsos no era un camino hacia la felicidad, sino hacia la ansiedad, la corrupción y el deseo infinito. Su retiro no era pasividad, era resistencia. La unidad básica de todo, la física de Epicuro. Creo que esto va a ser uno de los puntos más densos o más complejos para mí de explicar, ya que aunque me gusta la física, no soy un especialista en ella. Tomen esto como las palabras de un idiota muy curioso. Aquí voy a recordarles algo. Un filósofo no es aquel que se malviaja en pensamientos, es aquel que ama el conocimiento. Por lo mismo, las enseñanzas de Epicuro no solo se limitaban al buen vivir y a liberarse de la angustia. Entre todas las ramas que abordó estaban las ciencias naturales y la física. Más de una de sus ideas les volará la cabeza. Como alguien del 300 antes de Cristo, antes de la era común, tenían pensamientos que tardarían siglos en comprobar. Vamos a partir de los más interesantes, el átomo. Pues para él todo lo vivo e inerte estaba formado de átomos, en constante movimiento, tan pequeños y lentos que son imperceptibles para el ojo humano. Esto no fue algo o una idea que forjó el sol. Epicuro retomó la física atomista de Demócrito, pero la modificó para hacerla más coherente con su visión ética y existencial. Para él, el universo está compuesto únicamente por dos cosas. Primero, átomos, partículas indivisibles, eternas, invisibles, que se mueven constantemente. Y lo segundo es el vacío, que es el espacio que hay entre los átomos que se desplazan. Todo lo que existe, desde una piedra hasta el alma humana, es una combinación de átomos en movimiento. No hay formas platónicas ni causas finales como en Aristóteles, ni voluntades divinas que organizan el cosmos. El mundo es material, eterno y autónomo. Una de las contribuciones más originales de Epicuro, la teoría atomista, fue introducir el concepto de clinamen o desvío. Según él, los átomos no caen en línea recta eternamente, sino que de vez en cuando se desvían de manera impredecible. Un pequeño dato curioso que les puedo dejar porque no vamos a abordarlo aquí, es que ese pequeño clinamen o desvío fue parte de lo que muchos años a futuro sería la física cuántica. Pero no de la cuántica de psicomagia o que todas las cosas existenciales, no. Me refiero a la física cuántica real. Pero yo soy un psicólogo, vayan a canales como Quantum Fracture a preguntar sobre estos temas. Pero es algo curioso ver cómo la raíz de toda esta corriente, de toda esta escuela de la física, empieza desde aquí. O incluso un poco desde antes, pero él deja esa pequeña semilla que muchos físicos en el futuro después iban a poder comprobar o estudiar a profundidad. Este pequeño desvío rompe la rigidez del determinismo absoluto. ¿Y por qué importa eso? Porque permite libre albedrío. Si todo fuera mecánico, estaríamos condenados a una cadena de causas sin elección. Pero el clinamen introduce lo impredecible, lo espontáneo.
Así, incluso en un universo material, el alma humana puede actuar libremente, no por capricho divino, sino por su propia naturaleza. Hace un pequeño momento mencioné que él creía que todo estaba hecho de átomos. Todo, incluso el alma. Para Epicuro, el alma está hecha de átomos sutiles y móviles, más finos que los otros del cuerpo, lo cual explica nuestras emociones, pensamientos y sensaciones. Pero al igual que el cuerpo, el alma muere cuando se disipa sus átomos. Esto tiene una consecuencia ética fundamental. La muerte no debe ser temida. No hay infierno, ni castigo, ni consecuencias que persistan después de morir. Como decía Epicuro, la muerte no es nada para nosotros, porque mientras vivimos, la muerte no está, y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Y dirán, pero Mario, ¿qué es un hippie hablando sobre eso, sobre la física? ¿Qué sabe él sobre todo eso? Por eso les recalco, el filósofo es aquel que ama el conocimiento, no el que se malviaja en un triste charco de ideas y le llama a eso un lago. Abordó estos temas tan complejos porque Epicuro estaba convencido de que el miedo nace de la ignorancia. Si entendemos cómo funciona la naturaleza, sin dioses castigadores ni azar incomprensible, entonces podemos vivir sin angustia. Su física es una estrategia terapéutica, una forma de desmontar el miedo al más allá y al castigo. La comprensión de la naturaleza ayuda a eliminar los miedos irracionales y por tanto nos acerca al placer verdadero. Epicuro no separaba el cuerpo del alma ni la física de la ética. Su teoría del mundo, hecha de átomos que se mueven libremente en el vacío, no era solo cosmología, era una medicina contra el miedo. Si nada hay más allá de la muerte, si los dioses no intervienen en los asuntos humanos, entonces el único infierno es el que construimos con nuestros miedos. En su universo materialista, Epicuro no encontró un vacío existencial, sino una libertad. Aunque la física de Epicuro es precientífica porque no contaba con instrumentos ni métodos experimentales, su intuición filosófica sobre la naturaleza del mundo lo convierte en uno de los pensadores más cercanos a ciertas visiones modernas y científicas. Algunas de sus ideas fueron rechazadas y ridiculizadas o censuradas durante siglos, especialmente, como les había dicho, por el pensamiento cristiano medieval, que no toleraba la idea de un universo sin un propósito divino. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de sus tesis empezaron a aparecer, si no verdaderas, al menos sorprendentemente cercanas a lo que hoy entendemos sobre la realidad. Hoy, la neurociencia, la psicología cognitiva y las ciencias del cerebro coinciden que la mente y la conciencia no son entidades sobrenaturales, sino procesos físicos emergentes de la actividad cerebral y otras áreas del cuerpo como el estómago. Pero no vamos a entrar en esa discusión el día de hoy sobre la microbiota, era más un dato curioso. Epicuro no tenía microscopios ni resonancias magnéticas, pero comprendió que no necesitamos un alma eterna para explicar la mente. Su visión materialista del alma lo convierte en un precursor de naturalismo contemporáneo. Deseos, placer y amistad. A primera vista, decir que Epicuro es el filósofo del placer suena provocador. En una tradición que valoraba el sacrificio, el deber o la virtud racional como forma de vida buena, hablar de placer como fin supremo parecía un insulto. Sin embargo, esto se debe a una profunda mala interpretación histórica promovida tanto por sus enemigos filosóficos como por la moral cristiana posterior, porque conforme fui investigando sobre él, me encontré que tanto en vida como después de su muerte fue censurado e incluso se perdieron todos los escritos salvo las cartas que él escribía a sus amigos. Para Epicuro, el placer no es orgía ni exceso, no es gula ni desenfreno, es más bien el arte de vivir sin dolor, y eso implica sabiduría para desear correctamente. Epicuro no condena el deseo, pero lo clasifica cuidadosamente, lo distingue entre tres diferentes tipos.
El primero, los deseos naturales y necesarios, como comer, beber, dormir, tener amigos. Son simples, fáciles de satisfacer y fundamentales para poder vivir. El segundo son los deseos naturales, pero no necesarios, como comer sabroso, tener sexo o vivir con cierto nivel de comodidad. No son malos, pero no son imprescindibles. A lo que se refiere aquí más que nada es el necesitas comer. Es un deseo natural y necesario, pero se puede transformar en no necesario cuando no eliges comer algo por satisfacer el hambre, sino que eliges: voy a buscar el corte más caro de carne. No me voy a quitar la sed con agua, no, yo quiero el vino más caro. No voy a buscar un refugio en donde dormir que me permita tener una noche tranquila. No, quiero tener un palacio, un castillo con 20 habitaciones vacías, pero que pueda decir que son mías. Que ahí nos lleva al tercer punto, que son los deseos no naturales ni necesarios. Esos son la fama, el lujo, el poder, el reconocimiento social y la inmortalidad. Son los más peligrosos porque nunca se satisfacen del todo y generan ansiedad, frustración y dependencia. Estas tres clasificaciones no son moralistas, sino terapéuticas. Epicuro propone desear poco, no por ascetismo, sino porque desear con sabiduría es el camino al placer duradero. El problema del deseo no es desear, sino desear mal. De todos los bienes que la sabiduría nos proporciona para una vida feliz, el mayor por mucho es la amistad. Aquí algo que podemos agregar que me causó mucha curiosidad fue que para él los placeres sencillos y naturales son fáciles de conseguir, pero los placeres los no naturales ni necesarios eran muy complicados de conseguir y su búsqueda podía causar más sufrimiento aún al individuo. Entre los placeres, Epicuro destaca uno como el más necesario y más gratificante: la amistad. En el jardín no habían jerarquías ni rivalidades, se vivía en comunidad, se compartía la comida, el pensamiento y la vida. La amistad era el antídoto contra el miedo, la soledad y la incertidumbre. En una época donde el individuo estaba cada vez más expuesto a la inestabilidad política y la inseguridad existencial tras la caída de la polis griega y el dominio macedonio, Epicuro ofrece un modelo alternativo de seguridad, no la del poder, sino la del vínculo afectivo, una red de amistad confiables, sinceras, presentes. Es para él la mayor riqueza que se puede tener. El sabio, incluso si es arrojado a prisión, sigue siendo feliz si tiene consigo un amigo. Su filosofía también desindividualiza la felicidad. No se trata solo de estar bien uno mismo, sino de compartir la dicha y aliviar el sufrimiento ajeno. El placer no es egoísta, sino comunitario. Epicuro no nos invita a perseguir todos los placeres, sino cultivar los justos. Nos enseña que desear menos es desear mejor, que la clave de la felicidad no está en acumular, sino en soltar. Comer con hambre, reír con amigos, dormir sin miedo. En esa sencillez se esconde la sabiduría de una vida buena. Frente al mundo que corre tras el éxito y el poder, Epicuro responde con una vida tranquila entre amigos, como si dijera: no necesito más que solo esto, y un amigo y un pan que comer. Aponía y ataraxia, placer y serenidad sin excesos. Cuando pensamos en placer, solemos imaginar experiencias intensas, una comida muy deliciosa, un orgasmo, una risa desbordada. Pero para Epicuro, el placer verdadero no es un pico emocional, sino una curva estable, una línea de fondo serena. Su propuesta no busca el éxtasis, sino una paz profunda que se alcanza cuando nada duele y nada se agita. Aponía en griego significa literalmente
falta de dolor. Epicuro consideraba que la ausencia del sufrimiento físico es el placer más básico y fundamental. No se trata de tener sensaciones agradables constantemente, sino que el cuerpo esté en equilibrio, sin hambre, sin enfermedad, sin incomodidad. Es una visión muy sensorial, casi clínica, de la felicidad. Por eso, Epicuro promovía la templanza, comer lo suficiente, dormir bien y evitar el exceso. Los lujos no son malos, decía él, pero nos vuelven dependientes del placer que no siempre está disponible. En cambio, si aprendemos a disfrutar de lo simple, nuestra felicidad no estará sujeta a las circunstancias externas. El placer físico no basta si el alma está en guerra. Por eso, Epicuro propone también la ataraxia, que puede traducirse como imperturbabilidad o tranquilidad del espíritu. Se refiere a la calma mental que surge cuando uno se libera del miedo y del deseo excesivo. El sabio, para Epicuro, no teme a los dioses, ni a la muerte, ni a la escasez. No se obsesiona con el futuro ni con el pasado. Vive el presente con serenidad, cultivando la amistad, el pensamiento claro y la libertad interior. También la ataraxia no se alcanza por casualidad, sino mediante una disciplina del deseo, del pensamiento y de la emoción. Es el resultado de un trabajo filosófico que nos enseña a distinguir lo que importa de lo que no, lo que depende de nosotros de lo que no, lo que vale la pena desear de lo que es pura ilusión. No se trata de sumar cosas buenas, sino de restar lo que nos daña. Es una concepción muy distinta al hedonismo consumista contemporáneo, que siempre busca más y más y más. Epicuro busca menos miedo, menos deseo, menos ruido, menos dolor. Y en ese menos encuentra un más auténtico, más paz, más libertad y más claridad. Cuando decimos que el placer es el fin, no nos referimos a los placeres de los libertinos, sino a la ausencia de dolor en el cuerpo y de turbaciones en el alma. Epicuro no quiso una vida llena de lujos, sino una vida vacía de sufrimiento. Para él, el verdadero placer no hace ruido, no depende del azar, no necesita permiso de nadie. Basta con tener el cuerpo en paz y el alma calmada. Aponía y ataraxia, eso es todo. Y sin embargo, en esa fórmula mínima caben todas las preguntas importantes de la existencia. ¿Qué necesito realmente? ¿Qué me hace sufrir? ¿Qué miedos arrastro sin sentido? Si les respondemos con honestidad, quizá no nos volvemos más sabios, pero sí más libres. El tetrafármaco, una terapia del alma. Entre las múltiples metáforas que usó la filosofía antigua para explicarse, una de las más poderosas es la que compara el pensamiento con la medicina. Así como el médico cuida el cuerpo, el filósofo cuida la psique. Epicuro llevó esta idea al extremo al formular el tetrafármaco, una receta en 4 principios que funcionan como antídotos para los temores y angustias más comunes del ser humano. Esta fórmula, repetida y transmitida por sus discípulos, resume su ética de manera clara y concisa. No hay que temer a los dioses, no hay que temer a la muerte, el bien es fácil de conseguir, el mal es fácil de soportar. Este tetrafármaco está compuesto de estas 4 ideas. La primera, no hay que temer a los dioses. La segunda, no hay que temer a la muerte. La tercera, el bien es fácil de conseguir. Y la cuarta, el mal es fácil de soportar. Cada uno de estos enunciados apunta a una fuente fundamental del sufrimiento humano. Epicuro las aborda con una lógica de un médico. Primero se diagnostica el dolor y luego se trata con sabiduría. Para Epicuro, los dioses existen, pero no se ocupan de los asuntos humanos. No premian ni castigan, no se enojan, ni tienen un interés en nuestra conducta.
Son seres perfectos, indiferentes, eternos. El miedo a un castigo divino, muy extendido en su época y aún en la nuestra, no tiene fundamento. Al eliminar ese temor, el alma se libera de un peso enorme. La vida ya no está sujeta al juicio de una instancia superior y eso permite vivir con más autonomía y serenidad. El segundo miedo es el de la muerte. Pero para Epicuro la muerte no es nada para nosotros. Cuando estamos vivos, la muerte no está. Y cuando la muerte llega, ya no estamos. No hay conciencia después de morir, por lo tanto, no hay dolor posible. Esta visión, heredada de parte de atomistas como Demócrito, disuelve uno de los temores más universales con un racionamiento sencillo y liberador. El problema no es morir, sino temer a la muerte y dejar que ese temor nos robe la vida. La tercera idea tiene que ver con los deseos. Epicuro distinguía entre deseos naturales y necesarios como el hambre, el abrigo y la amistad, y deseos vanos como la fama, el lujo y la inmortalidad. Los primeros son fáciles de satisfacer, los segundos nunca se satisfacen. Por eso, quienes aprenden a desear con sabiduría viven sin ansiedad. No necesita acumular, competir ni compararse. Basta con lo esencial. Esta enseñanza se opone frontalmente al capitalismo contemporáneo, que nos entrena en la escasez permanente y en la lógica de nunca es suficiente. Finalmente, Epicuro sostenía que el dolor físico o emocional es casi siempre tolerable, pasajero o manejable, y si es insoportable, será breve, como en el caso de una muerte rápida. Esta visión puede parecer optimista en exceso, pero parte de una comprensión profunda. El sufrimiento es parte de la vida, pero no tiene por qué definirla. La filosofía nos prepara para enfrentarlo con fortaleza, comprensión y apoyo mutuo, como el que se cultivó en la amistad tan valorada por Epicuro. El tetrafármaco es una ética de libertad interior, nos invita a vivir sin miedo, sin angustia por el mañana, sin esclavitud al deseo. En vez de buscar salvaciones externas, divinas, materiales o heroicas, Epicuro nos muestra que la paz está al alcance de nuestra mente lúcida y de un corazón sobrio. Hoy, en una era marcada por la ansiedad, el nihilismo y el exceso de estímulos, el tetrafármaco resuena como un mensaje contracultural. No necesitas más, necesitas menos. No necesitas controlarlo todo, necesitas comprenderlo mejor. La filosofía de Epicuro no solo fue una reflexión abstracta, sino una propuesta terapéutica. En 4 frases breves, el tetrafármaco nos recuerda que muchos de nuestros sufrimientos son imaginarios, alimentados por temores sin bases y deseos sin límites. No hay que temer a los dioses porque no intervienen. No hay que temer a la muerte porque no la viviremos. El bien está al alcance de la vida sencilla. El mal casi siempre se puede resistir. ¿Cuántos de nuestros miedos podrían disolverse si repetimos esta idea como un mantra? Tal vez la filosofía no sea una forma de pensar, sino una forma de sanar. Los dioses no necesitan un culto, sino que disfrutemos de su creación. La religión tradicional grecorromana estaba cargada de ritos, sacrificios y miedos. Los dioses eran concebidos como seres poderosos, pero también vengativos, impredecibles y profundamente humanos en sus pasiones. Contra esta visión, Epicuro propone una imagen radicalmente distinta. Los dioses existen, sí, pero son seres perfectos, inmutables y felices, que viven en el más puro estado de ataraxia, sin preocuparse por el mundo humano ni intervenir en él.
En lugar de venerar a los dioses por miedo, Epicuro nos invita a contemplarlos como ejemplos de serenidad y perfección. No exigen templos ni sacrificios, sino una mente capaz de apreciar la armonía del cosmos. En palabras simples, no se trata de adorar a los dioses, sino de inspirarse en su paz. Esto convierte la experiencia religiosa en algo más filosófico y estético que ritual. Quien contemple el orden del universo, la belleza de la naturaleza, la simpleza de la vida bien vivida, está en comunicación con lo divino. No hay amenazas, solo inspiración. Para Epicuro, los dioses no demandan templos ni sacrificios, sino algo mucho más sutil y humano, que vivamos en paz, que disfrutemos el mundo como una obra bien hecha, que busquemos la serenidad que ellos encarnan. En vez de someternos a su voluntad, Epicuro nos propone inspirarnos en su calma. Así, lo divino deja de ser una amenaza para convertirse en una guía silenciosa. No adoramos por miedo, sino que nos parecemos a los dioses cuando aprendemos a vivir sin miedo. La muerte y la libertad interior. Uno de los mayores aportes de Epicuro a la filosofía práctica fue su forma directa y serena de enfrentar el miedo a la muerte. En su famosa carta a Meneceo, afirma con claridad: la muerte no es nada para nosotros, porque cuando existimos, la muerte no existe, y cuando existe la muerte, nosotros ya no existimos. Esta sentencia encierra una profunda liberación emocional. Si la muerte no se puede experimentar porque no hay un yo para sentirla, entonces no tiene sentido temerla. El miedo a la muerte es irracional, fruto de supersticiones y creencias religiosas que prometen castigos eternos o una vida después de esta plagada de incertidumbres. Epicuro desmonta este miedo con lógica y serenidad. No debemos de preocuparnos por lo que puede o no puede ser sentido ni vivido. El miedo a la muerte esclaviza, condiciona decisiones, genera ansiedad y se convierte en una fuente constante de sufrimiento. Epicuro entiende que una persona es libre, o que una persona libre es aquella que ha aprendido. El miedo a la muerte esclaviza, condiciona decisiones, genera ansiedad y se convierte en una fuente constante de sufrimiento. Epicuro entiende que una persona libre es aquella que ha aprendido a no temer ni a los dioses ni a la muerte y que se guía por el placer sereno del presente. Este desapego no significa indiferencia ante la vida, sino todo lo contrario, significa valorarla más, porque no la desperdiciamos en temores infundados. Así, la libertad interior epicúrea nace del entendimiento racional, no del dogma. Es un camino que se recorre al observar la naturaleza, al razonar con claridad y al rodearse de vínculos afectivos que nos permitan cultivar la paz. Epicuro hoy, redes sociales y la serenidad perdida. Si Epicuro viviera hoy, difícilmente tendría una cuenta de Instagram ni se obsesionaría con el algoritmo de TikTok. No porque rechazara la tecnología, sino porque entendería que en esas plataformas habita un tipo de placer que es más perturbador que placentero. Las redes sociales son el símbolo perfecto del hedonismo superficial que Epicuro jamás defendió. Uno que promete gratificación inmediata, pero deja una sensación de vacío, comparación constante y ansiedad. Epicuro enseñaba que los placeres verdaderos son aquellos que conducen a la ausencia del dolor físico, la aponía, y a la tranquilidad del alma, la ataraxia. En cambio, el frenesí de notificaciones, la búsqueda de validación externa y la dopamina fugaz de los likes alimentan una cadena de deseos artificiales que nunca se satisfacen. Lo que comienza como un entretenimiento inocente se convierte en una fuente de estrés, envidia e insatisfacción. Muchos confunden la filosofía epicúrea con la indulgencia sin límites, pero Epicuro no buscaba un placer ruidoso, sino uno sobrio, estable y cultivado con inteligencia.
En su tabla de deseos distinguía entre los naturales y necesarios, como el alimento, el descanso y la amistad, y los naturales pero no necesarios, como banquetes lujosos o vinos demasiado caros, y los vanos, como el poder, la fama y la riqueza. Las redes sociales, en su diseño actual, apelan a casi exclusivamente a estos deseos vanos, especialmente a la fama efímera, la comparación social y la imagen pública. Hoy la mayoría de las personas pasan más tiempo proyectando una vida feliz que construyendo una que realmente lo sea. Se busca ser visto, no serlo. Se consume más contenido del que se medita. Se opina más de lo que se reflexiona. En ese contexto, el mensaje de Epicuro es casi revolucionario. Volver al silencio, al vínculo cercano, a los placeres que no compran ni se muestran, sino que se viven. Volver a Epicuro en pleno siglo XXI es recuperar el valor del retiro, del pensamiento pausado y del contacto humano directo. No se trata de abandonar la tecnología, sino de usarla sin que ella nos use a nosotros, de elegir qué consumimos y a qué deseos respondemos, de rodearnos de amistades sinceras, no de seguidores, y de buscar la tranquilidad más que la visibilidad. Así como Epicuro creó su jardín como refugio del ruido político y filosófico de su época, tal vez hoy debamos construir nuestros propios jardines interiores, espacios donde cultivar el pensamiento, la amistad, la lectura, el autocuidado y la presencia. Lugares mentales o físicos donde podamos, al menos por un momento, desconectarnos del flujo constante de estímulos y reconectar con nosotros mismos y con los demás. Conclusión, Hakuna Matata, hermano, Hakuna Matata. Ok, ¿qué les pareció un poco de todo lo que estuvimos hablando de Epicuro? Yo les dije, es un hippie, o sea, porque cuando ya empiezas a ver todos los puntos que él hablaba sobre buscar esta paz interior, la serenidad, el no buscar un deseo excesivo, o sea, porque él sí buscaba el placer, su filosofía era la del placer, pero el placer sereno, el placer de una plática con un amigo, porque como le decía hace un pequeño momento, estamos consumiendo más de lo que pensamos. Estoy dando más opiniones de lo que reflexiono, porque solo repito y repito y repito. Pero ese es un punto que acabo de decir y que creo que puedo dejarlo bien claro. Me gustaría centrarme más en ese cierre sobre ese tetrafármaco. Una manera que se los puedo explicar, porque quizá en la actualidad no hay tanta gente con un temor a Dios presente o con un temor a la muerte, aunque la verdad sí, o sea, aún hay mucha gente que le sigue temiendo la muerte, eso es algo idóneo del ser humano. Pero estos 4 puntos, no le temas a los dioses, no le temas a la muerte, el bien es fácil de conseguir y el mal es fácil de soportar. Hay una manera en la que se las puedo compartir que fue como yo lo interioricé para mi propia vida. Ese punto de no le temas a los dioses porque, no sé, quizá yo desde hace mucho tiempo dejé de temerle a los dioses, sino en un sentido de no creencia. Creo que como ya les he mencionado, yo soy agnóstico, pero es porque conozco tantas religiones que quién soy yo para decirte cuál es la verdadera. Y también es algo que rebasa lo humano. ¿Por qué me voy a meter en esta conversación tan complicada con gente que no va a traer la predisposición a escuchar? Pero el punto de todo esto, es decir, si a ti te hace ruido ese punto, el de no le temas a los dioses, puedes cambiarlo por no le temas a lo que no puedes controlar, a lo que así es. Porque al final, en la vida, vista en este sentido como de predeterminismo, va a haber un chingo de cosas que no puedas controlar. Y también agregando un poco a este punto que mencioné hace un rato de que los dioses no necesitan un culto, necesitan que disfrutemos la vida. Hay una manera en que les puedo explicar la ironía de los sacrificios o el de tener actos para un dios. O sea, digamos que yo te invito a mi casa, te invito a una cena, la decoré bonita y comida y todo, y comes muy a gusto y dices, el Mario se la aventó, el Mario hizo algo muy bonito. Ya sé, le voy a dar un regalo. Y veo que hay un jarrón ahí en la casa, y voy, lo agarro, le tiro las flores, y luego vas
con el anfitrión y se lo regalas y le dices, toma, te traje este regalo y es el, no mames cabrón, el jarrón era mío, o sea, es lo mismo, qué chingados nosotros le vamos a andar dando un dios, o sea, ¿qué no tiene un dios que es omnipotente, omnivolente y omnisciente? Porque pues, si esto es su creación, pues cualquier cosa que se me ocurra darle o hacer de mí, pues es suya al final, o sea, por eso es la ironía. Y también a lo mejor no abordé un poco sobre el dilema de Epicuro de los dioses, que si es omnivolente, omnisciente y omnipotente, pero quizá en otro video, en otro momento, porque pues quién sabe qué tan largo ya terminó quedando este video, pero es una reflexión que los invito a tener, el actuar para ti, tener una reflexión interior, no buscar un perdón en figuras divinas, sino en tu propia persona. O si crees en los dioses, confiar en ellos. Si crees en un dios en particular, si eres monoteísta y te cae muy bien el buen Jesús, confía en él. Al final, pues creo que él hizo ese sacrificio para que dejáramos de andar sacrificando madres nosotros. Pero, en fin, volviendo a esto, a este tetrafármaco, me gustaría compartirles una experiencia que tuve hace unos días, que fue lo que me hizo clic de entender esos puntos, porque así como quizá no tanto como Epicuro, pero también a lo largo de mi vida yo también he padecido dolores crónicos o problemas. Me he roto todos los huesos del cuerpo, o sea, dime una extremidad y te digo cómo me la he fracturado, roto o esguinzado. Tengo 2 varillas, 6 tornillos y 2 implantes en la columna, o sea, tengo de qué agarrar, pero a todo esto me resonó mucho esa frase, lo malo es fácil de soportar. Sí entiendo de quién viene, pero yo me quedaba pensando, pero ¿qué tanto es así? Y un día estaba mal del estómago, me sentía muy mal físicamente y además me dolía la columna, o sea, fue un día difícil, pero para todo eso lo pude soportar. Y llegó un punto donde me habló mi pareja y me dijo que iba a ir a mi casa porque no le había dicho que me sentía mal y me iba a llevar cosas y medicinas. Y al mismo tiempo me habló una amiga, un mapache hablante. Es como si todo Fiestich tuvieran un hijo y lo cría un mapache. Pero el punto de todo esto es que todo mi día había sido muy pesado, muy complicado dentro de lo sencillo. Y ahí tuve un pequeño momento de entendimiento mientras estábamos platicando los tres, mientras yo estaba a mi lado mi pareja y luego en el otro sillón estaba este mapache hablante que por curioso agarró un ukulele que está en la casa y lo empezó a tocar y empezó a contar historias y todo. Ahí entendí la serenidad que se refería a Epicuro, a que el bien es fácil de conseguir porque no tuve que romperme la cabeza para encontrar ese bienestar. Simplemente rodeándome de mis seres queridos, pude encontrar un pequeño alivio a ese malestar que estaba pasando. Un pequeño, bonito momento. Y que también, sí, me dolía el cuerpo bien cabrón, la columna me estaba matando y el estómago lo traía hecho trizas, pero yo lo podía soportar. Y que experimentar eso no me privaba del poder vivir ese momento con esas 2 personas importantes. El poder disfrutar la música tocada por un mapache sin ritmo y la compañía de mi pareja. Por eso es este entendimiento que los invito a llevar, porque en ese momento no había nada, no había una bocina bien potente con los mejores bajos del mundo, ni nada. Estaba un mapache que no sabe tocar el ukelele rasgándolo, pero era armonioso. No tenía una fiesta con 500 personas llenas de cervezas, de vino, de champaña. No, tenía un suerito y a mi pareja y a mi amiga. Es eso, a veces la felicidad se puede encontrar en lo más sereno, en lo más sencillo, porque no necesitas más. No necesitas más, necesitas menos, necesitas apreciar lo que ya tienes ahí, porque a veces, como un lema, un sutra, una enseñanza que tienen los budistas es el no persigas a la mariposa. En lugar de eso, planta un hermoso jardín. Si la mariposa vuelve, tendrás un hermoso jardín donde darle la bienvenida. Y si no vuelve, tendrás a tu hermoso jardín.
Y hay muchas personas que persiguiendo esa mariposa, ya sea una persona, un deseo, un placer, aplastan todas sus flores, destruyen su jardín por completo. Yo te invito a reflexionar, a calmarte un poco. Ya en todos los videos creo que hablo de cómo las redes sociales te chingan, carnal. Así que ya voy a parecer disco rayado, pero es algo en que genuinamente voy a morir defendiendo esta colina. O sea, las redes sociales te traen más mal que el bien. Por eso, consúmelas con decisión, porque tú quieres ver ese video. Y pregúntate, ¿cuáles son esos 3 puntos que hablaba Epicuro? ¿Es un placer necesario o es un placer no necesario? O sea, genuinamente necesito comerme ese, no sé, aquí en Hermosillo, ese burro percherón, esa pizza completa, esa super hamburguesa triple, o con la hamburguesa sencilla estoy bien, o con una rebanada de pizza estoy bien, o con la comida que tengo en el refri afortunadamente estoy bien. Es a lo que voy. Ve que tanto lo que deseas solo te está causando más dolor. Y al final, si un hippie en el 300 antes de la era común pudo llegar a todas estas resoluciones sin mayor elementos o más bien con solo su habilidad de percepción, imagínate tú que tienes una supercomputadora en el bolsillo, que tienes herramientas a tu disposición por todos lados. Encuentra esa paz en la serenidad. Deja de buscar el placer excesivo y céntrate en el placer que ya tienes aquí. Sin más, los invito a dejar un comentario. ¿Qué piensas de las locuras de Epicuro, el primer hippie de la historia? ¿Qué otros temas te gustaría y qué te puso a pensar todo esto? Te invito a dejar un like, comparte, me gusta, todo eso que siempre se comenta. Pero al final, les recuerdo que esto es solo el discurso de un loco legalmente cuerdo. Y sin más, los invito a otro momento de cordura, otro día, otro momento, con otro tema. Ya por hoy pasé mucho tiempo leyendo, investigando Epicuro y ya lo veía hasta en la sopa. Hasta mi pareja me dijo, yo quiero que a mí me veas en la sopa, no al pinche pendejo de Epicuro. Pero es un alivio ya poder soltar este tema, compartirlo con ustedes. Así que nos vemos en otro momento de cordura. Bye.